Imagina una casa llena de gente. 8 hijos, 7 hombres y una mujer. Ruido, caos, apariencia de unidad, pero bajo la superficie una red de secretos, deudas y verdades a medias. Así siempre hay uno, el que ve lo que otros no quieren ver, el que siente la injusticia como un puñal y que, por atreverse a hablar, termina pagando el precio más alto. Hoy hablamos del hijo que fue la esponja y al que luego excluyeron por ser el espejo que nadie quería mirar. Somos Ana Luz y Ana Gabriela Padilla Carranco y esto es La Verdad Detrás del Apellido. Entre sombras y silencios brilla el nombre verdadero, lo callado se transforma en palabra y en camino. La verdad trata el apellido, canto antiguo, fuego vivo, herencia que no se olvida, hoy florece y se libera. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en La Verdad Detrás del Apellido. ¿Cómo estás, Ana Gabriela? Yo soy Ana Luz. ¿Cómo estás, Ana Gabriela? Bien, gracias. Aquí estamos de nuevo saludándolos en nuestro episodio número 5. A ver qué les parece. Este episodio se va a tratar de algo muy interesante y es el hijo que pagó los platos rotos, deudas, herencias y traición. ¡Vámonos! ¡Qué tema tan bueno! Fíjate que por fin nos escribieron y nos mandaron esta historia que es muy interesante, está súper buena. Estoy muy contenta y muy emocionada porque es la primera historia que nos mandan para que contemos. Esta historia va a ser anónima, pero está muy interesante. Pues resulta ser que es una familia de 10. Son 8 hijos y papá y mamá. Esta familia tiene 7 hijos hombres y una niña mujer. Y resulta que el más chico es el que va a pagar los platos rotos. Y vamos a decir por qué. Vamos a contar la historia. ¿Qué te parece? Sí, fíjate que en estas familias numerosas suelen tener como estos roles erróneos, ¿no? O bueno, o a lo mejor puestos, como por ejemplo el del héroe o del chivo expiatorio o del hijo perdido o del niño perdido, porque algunas veces sí pasa, ¿no? Entonces, es muy interesante ver todo esto, lo que va pasando, digamos, y qué va generando en estas familias, ¿no? Sí, fíjate que además, según las terapias sistémicas, el miembro que desarrolla un trastorno de bipolaridad, que es el caso del menor que vamos a tratar aquí, a menudo es el que expresa el dolor de todo el sistema familiar. Claro, aparte, bueno, es el hijo menor, ahorita ya no es menor, pero digamos, el punto es que era el menor de edad, ¿no? Fue el menor de edad de 8 hermanos. Efectivamente, y es el que absorbe el trauma de estos 8 hermanos. 7, ¿no? Más él, más los papás, obviamente. ¿Por qué? Porque es la esponja, es el que absorbe todo, es el que ve todos los traumas de los mayores y como él está chico y pues no va a hablar, o sea, no habla, ¿no? Porque en primera, pues no puede hablar al principio porque es el más pequeño, entonces ni habla. Está viendo todos esos traumas que cada familiar va teniendo, porque si creemos que no es así. Exactamente, no, aparte también hay que mencionar algo que es muy importante. Esta familia es de 10. Digamos, papá y mamá, 7 hombres y una mujer. O sea, la mujer es la penúltima y después, o sea, son 6 hombres, una mujer y el último, digamos, el hijo menor, ¿no? Entonces también eso es algo muy importante porque no siempre pasa eso, ¿no? De ser puros hombres, una mujer, o sea, no sé, también esto está muy, muy cañón, ¿no? Estaría padre también ver la parte de la mujer, ¿verdad? Pero bueno, ahorita tenemos esta parte que nos cuenta esta persona, ¿no? O sea, entre el contexto general es que él decía que pues
llegaban todos a contarle sus traumas, o sea, además, hazte de cuenta que la mamá era la que le contaba como sus penurias, por decir así. Ella le contaba los secretos personales, o sea, se hizo como su amigo, hazte cuenta que era su amiguito, o sea, conforme fue creciendo, obviamente, ¿no? Al principio, a lo mejor de chico, era sobreprotegido por todos, era el que lo sobreprotegía. Decía, no, pues que pobre de este muchacho, porque es el chiquito. En la escuela, por ejemplo, imagínate, todos los hermanos, él no podía ser él prácticamente, porque entonces todos decían que no te metas con mi hermano. Entonces era una sobreprotección absoluta de todos los miembros de la familia, menos del papá. Claro, porque aparte no podía ser, tú imagínate con tantos hermanos, aparte hermanos hombres, volvamos a lo mismo, qué expectativas que creó también en él, ¿no? O sea, ¿cómo tiene que ser ese niño pequeño que tiene hermanos que a lo mejor, digamos, podemos decir que la mamá o el papá, pues a lo mejor también ponían como en un pedestal, tienes que ser como ese, ¿no? Hazte cuenta. Entonces imagínate qué difícil tener 7 hermanos arriba. Sí, porque entonces ¿a cuál elegías? O sea, finalmente no podías elegir entre un otro, te sentías confundido realmente. Era una confusión absoluta de ver, este es administrador de empresas, este es un relajo, este es tenista, este es fabricante de plástico. Entonces era un rollo tremendo porque tú decías, ¿qué quiero ser? Entonces estaba muy confundido. A este muchacho le gustaba el arte y sobre todo le gustaba la música. Entonces él lo que hacía es meterse de lleno a la música. Entonces tenía un piano, entonces su abuela le enseñaba a tocar el piano. Entonces este muchacho lo que hizo fue toda su energía la metía en el piano y empezaba a componer. Fíjate lo interesante. Sí. Y lo peor es que también lo que nos contaba era una familia como muy tradicional, ¿no? O sea, como que tenía que ser, como que había ciertas cosas que tenía que cumplir, no era tampoco así como que, ay, pues haz lo que quieras, ¿no? Sí, y luego lo peor es que su compañera, que podría ser la que le tocaba así luego, porque era su hermana, que le llevaba apenas 2 añitos, era mujer. Entonces era una familia machista, que por supuesto la mujer, pues peor, ni se casó, porque realmente los otros la sobreprotegían peor que a él. Pero entonces su compañera de juegos, que podría ser la más cercana, pues no, porque eran juegos de mujer. Entonces ella se volvió como más hombruna, por decir así, como que perdió la parte femenina y él tampoco podía ser sensible, entonces mejor se encerró en su mundo y se ponía a componer, se ponía a tocar el piano y de repente llegó un suceso porque, bueno, de chicos, te digo, como hemos dicho, no se ve tan claro el problema real, ¿no? Porque él al final se aislaba, ¿no?, de la familia para no dar lata y solamente observando ahora sí que todo el panorama, ¿no? Claro, el papá con 1000 frustraciones, la mamá también, pues una persona bastante como manipuladora, pues queriendo que todo quedara como ella quería, ¿no? Digamos, como que tenía que ser como ella quería también. Y entonces, pues él estaba como el niño, invisible, ¿no? O sea, tenía esta parte como de ser el niño invisible. O sea, estás tú en tu mundo y nadie te ve, ¿no? Sí, efectivamente, y la mamá, que sí lo veía, porque pues obviamente tenía que cargar con él, pero bueno, la mamá también tenía que cargar con 7, entonces, el papá ya estás trabajando como antiguamente, y la mamá tenía que ver a los otros, hermanos, y entonces él prácticamente no se ocupaba nadie de él, y bueno, claro, los hermanos decían, vete conmigo, y uno que si jugaba tenis, vente conmigo al tenis, y vente, pero era como medio un rebote, una pelota de ping-pong, y ya los papás más grandes, como para educarlo, ya estaban cansados. Entonces, cuando él ya crece, tiene un trauma muy grande porque además se le muere su mejor amigo. Al momento que se le muere su mejor amigo, empieza con problemas psicológicos, que es como el boom, ahí es cuando se desata su bipolaridad realmente. Claro, porque aparte, o sea, es que también después de ver a lo mejor todo lo que había como problemas financieros, por ejemplo, que a lo mejor pleitos entre los papás, discusiones, no sé, pues precisamente de problemas de dinero, o no sé, nos contaba de promesas rotas de los hermanos, y que a lo mejor cosas que él a lo mejor esperaba y que no se cumplieron. Efectivamente, porque además, curiosamente, cuando los grandes estaban en todo su apogeo. De hecho, yo creo que por eso también tenían tantos hijos, ¿no? Y ya después a él le toca cuando ya el negocio del papá iba mermando y entonces ya había problemas económicos. Entonces te digo, él le tocó como todo absorber desde ese
esa opulencia hasta casi, no, la pobreza, porque nunca fueron pobres así, pero sí ya llegaron a un nivel económico un poco más bajo, que además cámbiate de escuela, donde siempre habían estado todos, y él tuvo que estar en una escuela donde no era tan caro, vamos, y entonces fueron muchos cambios, porque él pues lo traían, te digo, de aquí como pelota de ping pong. Entonces, después, él, te digo, ya en la secundaria, que es cuando estás en la plena edad, que te empiezas a desarrollar como ser humano y empezar a ver tu individualidad, le empezó, además de entrar un poco a las drogas, bueno, sobre todo la marihuana y así, algunas a lo mejor más fuertes, de repente se le muere el amigo. Entonces ahí se le viene un trauma tremendo, porque obviamente se queda sin su compañero, que era su compañero de vida. Sí, era como el sustento, ¿no? Era como el sustento, digamos, como emocional que no tenía en su casa. Entonces ese amigo era como el sustento que tenía siempre para contar sus cosas, para divertirse, para pasársela bien, y de pronto se muere, pues para él fue un trancazo, digamos, ¿no? O sea, muy fuerte emocionalmente hablando. Sí, y entonces de ahí conoce a una chica, se casan, pero la chica empezó a ver como que no estaba normal, porque se aislaba mucho, o sea, porque normalmente pues hay personalidades que en las cuales como que se aíslan, ¿no? Pero ya cuando empiezas a ver comportamientos como muy eufóricos y de repente muy depresivos. Entonces ella empezó a verlo y dijo, oye, ¿esto qué pasa? Vamos a una terapia, porque nunca en su vida, en esa casa además, tan machistas que eran y todo, pues no tenía ninguna herramienta, ¿no? No tenían herramientas para saber que, más bien, no, yo creo que siempre saben las mamás, por ejemplo, pero pues como que se engañan en ese sentido, ¿no? Otro secreto. Sí, lo que pasa es que yo creo que es eso, más bien es como no querer darse cuenta y entonces mejor no hablamos de ese tema, ¿no? Porque pudieron haber visto algo diferente en él antes, pero lo que pasa es que no, o sea, dijeron, ¿sabes qué? No, esto no está pasando, todo está bien, y pues no le ponían la atención. Aparte, pues antes, si ahorita a veces es difícil ir a una terapia, ahora imagínate antes, o sea, era como que, ¿sabes qué? No, todo está bien, porque bueno, si hablamos de eso, pues la terapia deberían de haber tomado los papás desde el principio, ¿no? Y por supuesto, o sea, era una cosa tremenda, porque entonces la chica fue la que tuvo que ver el problema, y ella sí tenía una mentalidad más abierta y dijo, vamos al psiquiatra, al psicólogo, etcétera, etcétera. Y efectivamente hicieron estudios, hicieron todo lo que es, fue al psiquiatra y ahí le diagnostica la bipolaridad. Y fíjate que la bipolaridad, bueno, muchas veces lo que sí, digamos, está comprobado es que hay muchas cosas que son genéticas, ¿no? O sea, las traemos. Y entonces, de cosas, digamos, pues de familia, precisamente, ¿no? Y muchas veces las traemos ahí, pero lo que hace falta solamente es el ambiente familiar en donde nos movemos para que de repente afloren, ¿no? Pues en este caso, todo lo que él vivió, pues lógicamente generó que pasara esto, ¿no? O sea, digamos, esta parte de la bipolaridad. Sí, y además se le detona por eso. Tal vez también en otro contexto no se le hubiera detonado, aunque sí tienes el gen, pon tú. Pero como se le detona por toda esta situación, y entonces además ya estaba casado y luego tuvo un hijo, luego tuvo otro hijo, y entonces ya eran las presiones demasiadas, lógicamente terminó tronando, y al final de los días se terminaron divorciando y salió a relucir pues el problema que tenía realmente. ¿En qué momento, o sea, fue el momento exacto en donde digamos, esto se sabe en cuestión de la familia, o sea, de su familia, y qué hicieron ellos? A ver, cuéntanos qué fue lo que hizo y qué nos comentó esta persona, qué pasó cuando su familia se entera que tiene bipolaridad, digamos, ¿no? Fíjate que la chica tuvo que afrontar a la familia y decirles, ¿saben qué? Me citó el psiquiatra para saber cuál es el problema real, ¿no? O sea, como conocer cómo era la relación entre su familia y todo. Fíjate cómo desde esa época uno se va dando cuenta, o sea, cómo vas paso a paso, ¿no? Entonces, de repente, cita el psiquiatra a todos y se arma la de Troya, porque iba la familia de la chica y algunos de la familia de él, o sea, iba el papá, la mamá y 2 de los hermanos. Y entonces empieza a decirles que cómo el comportamiento y todo el rollo para ver quién apoyaba a esta chica. Porque la chica, pues no podía solo con todo el problema, porque ella tenía 2 hijos y no podía ahora sí que mantener a 3, con 2 era suficiente. Él llega y él no estaba, lo citan a toda la familia, y ahí se da cuenta el psiquiatra que no van a apoyar porque ellos creen que no, o sea, ellos niegan la enfermedad
ve que nadie la va a apoyar, y pues ahí es cuando pasa lo del divorcio, porque ella se tiene que quedar con sus hijos y no puede cargar con toda esa responsabilidad, y más porque era demasiado dinero atenderlo y tomarse todo, porque no era como ahorita ya está más controlado, hay una pastilla, ahí apenas estaban en que hay unas terapias, hay más cosas, y muy jóvenes, la verdad, estaban jóvenes. Entonces al final pues tampoco pudo, se divorcian y él se va por su lado, pero empiezan unos problemas tremendos, porque a él, imagínate, en lugar de apoyarlo, ya que ven, porque ya lo había dicho el psiquiatra, él lo mandan a Canadá, otra vez a excluirlo, ¿no? Es que ese es el problema, ¿no? Yo creo, porque es como no queremos ver, y más que nada muchas veces es que nadie lo vea. O sea, es un poco como yo no lo quiero ver, pero tampoco quiero que nadie lo vea. Entonces, el problema está ahí. O sea, ¿por qué se deshacen, o muchas familias se deshacen, digamos, como en lugar de solucionar, deshacen, según ellos, se deshacen del problema? Entonces, en este caso, lo que nos cuenta este chico es que su bipolaridad fue la causa de la exclusión real. O sea, digamos, es como de, ¿sabes qué? No queremos, o no queremos que esté pasando esto, o no lo queremos ver, pero el punto es, te excluimos, así que mejor vete a otro lado, no te queremos ver, pero sin ayuda, sin apoyo, sin nada, o sea, definitivamente. Pocos fueron las personas que le ayudaron en la familia, a lo mejor algún hermano, que es lo que comenta, pero en realidad casi nadie lo apoyó. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, entre los papás, ¿no? O sea, es impresionante estas familias que todo quieren esconder. Y bueno, siempre he pensado que las familias grandes, las familias que son muchos hijos, pues son, digamos, clanes en donde todo se tiene como en silencio, pero de veras en secreto absoluto, ¿eh? Es más, es muy difícil que entres a ese tipo de familias. O sea, a alguien que está afuera. Porque no te dejan. Es como aquí estamos en este búnker y nadie se va a enterar de lo que pasa aquí, ¿no? Y creo que a él le pasó algo así. Y pues bueno, fue excluido precisamente por su problema, o bueno, por su tema de la bipolaridad. Bueno, entonces ya pasando todo esto que estoy contando, de repente él se cansa y por lo mismo de su enfermedad, sale la mesa, o sea, pone en la mesa con todos los hermanos y el papá a decir su verdad. Yo creo que la bipolaridad al final, con esa euforia y con esa depresión, la euforia te da para decir lo que estás sintiendo. Entonces sí les dijo a todos su precio, les dijo al papá, a los hermanos, que ya estaba harto de ellos, y les dijo, y tú me hiciste esto, tú no te hagas que tienes un amante, por ejemplo, porque él se callaba todo. Entonces, por ejemplo, muy casaditos, y él veía que algunos de los hermanos tenían amantes, y entonces les dijo, y tú me quieres decir a mí cuando tú tienes un amante, y tú que nunca vienes a ver a mis papás, y tú esto, y así les empezó a decir a todos lo que eran, o lo que él veía de cada uno, de toda la explosión de tantos años de haberse callado. Y claro, porque aparte era una doble moral, pero impresionante, ¿no? Y entonces, aparte, con su condición de él bipolar, pues todo el mundo invalidaba su opinión y su verdad, ¿no? Es como, no le hagas caso a esta persona, o a él, no le hagas caso, pues ya sabes que pues, tiene esto, ¿no? Esta condición, es bipolar. El problema de eso es que entonces lo invalidan, o sea, invalidaron su opinión, sus verdades, ¿no? Y todo esto, entonces, pues es bien difícil, porque en realidad creo que ahora sí que todo lo que el abuso real fue un abuso emocional. O sea, todo este trayecto fue un abuso emocional hacia él, y más cuando supieron el tema de la bipolaridad, ¿no? Sí, porque pareciera que la pregunta sería, ¿era la causa o es el efecto, no? Entonces, está interesantísimo por eso, porque dices, ay, sí, entonces su causa fue, la enfermedad se dio porque eran así, o era el efecto de todo lo que había sucedido en la familia. Además, muy conveniente, porque un hijo así lo que hace es que excluirlo y que ni siquiera pueda hablar, porque si empieza a hablar, no, ya lo conocen, es que es bipolar. Entonces, jugó en su contra saber el diagnóstico. Fíjate. Exactamente, eso fue lo que pasó. Y entonces, claro está que después de eso, imagínate que de pronto resulta que ya teniendo, digamos, una enfermedad, pues entonces tú ya estás excluido, tú ya, digamos, lo que tú piensas ya no vale.
¿no? Y no se dan cuenta que todo eso también viene de todo el ambiente familiar, ¿no? De cómo se trató los temas, digamos, fuertes, porque pues en todas las familias hay temas fuertes, en todas las familias, pero hay familias que saben cómo llevarlos de alguna manera para que tampoco no recaiga tanto en los hijos, porque pues muchas veces pues son problemas también de los papás, que pues los hijos no pueden hacer nada, ¿no? Entonces a veces se les recarga mucho a los hijos y pues en este caso, ¿no? El que en un momento dado como quiso decir, oigan, esto está mal, ¿no? Y esto está pasando y me estoy sintiendo mal y tengo tal, pues es como callar, ¿no? Tú callas, aquí no pasa nada. Esto que está aquí no existe, ¿no? Ahora sí que si no lo veo no existe. Y pues no es así. La pregunta más cañona es ¿por qué se le castiga al que dice la verdad? ¿No? Como lo que estás diciendo, mejor calladitos, porque si se pone en evidencia toda la familia hasta se puede derrumbar. Entonces por eso, sobre todo, hace ratito que decías, como hacen clanes, es un clan prácticamente donde nadie puede entrar, hasta secta parece, porque si salen a la luz todos y cada uno, porque son muchos además, o sea, son muchas historias que contar en una familia así. Entonces mejor calladitos, nos vemos todos más bonitos, y siempre el que paga los platos rotos pues es uno, y en este caso pues es el chico, ¿no? No, aparte te voy a decir una cosa, muchas de esas familias, o sea, y te puedo asegurar, no, porque bueno, también él nos estaba diciendo también que siempre por fuera es como de, ay, tan bonita tu familia, ¿no? La familia hablando de su familia de papás y hermanos, ¿no? Ay, tan bonita esa familia, tan linda que se ve, tan bien que se ve, y de repente uno entra tantito a esas familias y dices, ay, nanita, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay demasiadas cosas, como dices tú, o sea, lo que nos contaba también el que digamos, que el hermano ya divorciado, el otro le pegaba a la otra, el otro le decía no sé qué, o sea, había muchas cosas, ¿no? Y los papás peleándose también toda la vida, pero no nos podemos divorciar porque pues no está bien el divorcio, así que no nos vamos a poder divorciar nunca, ¿no? No importa que yo te ponga el cuerno, no importa que yo o sea, ¿sí me explico? Tenemos que seguir porque así es, digamos, es la imagen que necesitamos dar hacia los demás. Y nosotros hasta tenemos ejemplos, nosotros también conocemos a familias así de 10 que están completamente herméticos hasta que ya son grandes, y luego fíjate que lo que pasa mucho es que cuando los papás mueren es cuando empieza todo a salir, a relucir las verdades, y siempre pasa, porque siempre hay uno que no está dispuesto a guardar el secreto de toda la familia o a ser igual que esa familia, entonces se revela, hasta la misma familia en papá se parece, ¿no? Que tenía igual tantos hermanos, ¿no? Que se muere el abuelo y entonces ya cada quien por fin pudieron decir todas las groserías de la vida que les tenían reprimidos, y todos los traumas salieron a relucir, ¿te acuerdas? O sea, también conocemos familias así, ¿no? Claro, conocemos y pues hemos vivido, digamos, en familia así, ¿no? En cierta manera, pues por la parte también de mi papá, ¿no? Y bueno, también ahí podemos decir, ¿no? También había, como contamos en el episodio pasado, que había un tío con esquizofrenia y que lo mismo, ¿no? Y era también este hecho, el mismo que contamos, que entonces toda esta dinámica familiar, pues hizo que pasara, en nuestro caso, pues nuestro tío que tenía esquizofrenia, y ahora en esta historia que estamos contando que él, tiene bipolaridad y que le ha costado mucho trabajo pues salir, ¿no? De esto. Sí, y luego, porque imagínate todas las emociones que se reprimió por años, o sea, por años, pues no hay mente que lo aguante, ¿no? No hay ni cuerpo, porque yo digo que está súper difícil, porque con todo, imagínate todas las emociones, por donde le busques, no había una protección en ese sentido, ¿no? Entonces, muy fuerte. Así es. Entonces, bueno, pues a fin de cuentas, pues yo creo que tú que nos estás oyendo y que sabes de que estamos hablando de tu historia, pues queremos decirte que pues tu verdad no está equivocada, ¿no? Y que tu enfermedad no te define. Y que pues es más sano contar todo, ¿no? Que eres capaz de vivir también con honestidad, ¿no? Que eres capaz de vivir con honestidad y que pues has sido un guerrero también, el hecho de trabajar todo el tiempo y pues de tratar de salir adelante de todo esto, ¿no? Sí, además, a que entiendas que el receptor de los problemas familiares no es culpa tuya, ¿no? Porque también te agarras como si tú fueras el culpable de todo lo que te está pasando, ¿no? Pues tú fuiste una esponja, ¿no? Estuviste absorbiendo todo, pero tú sí eres un ser humano integral y puedes salir a la luz y funcionar, pero sí tienes que dejar de lado la familia prácticamente, la verdad. Y hay que darnos cuenta que nosotros que somos las ovejitas negras, que entendamos que sanar para nosotros significa entender que ser excluido de un sistema enfermo, digamos, no es un castigo, es una liberación.
Sí, efectivamente, porque ser la esponja, cuando te das cuenta que eres la esponja, ahí se termina tu misión. Por eso es tan importante tomar conciencia, porque si no, vamos por la vida con más problemas, cargándonos todo y enfermándonos realmente sin sanar. ¿Para qué? Para saber que en el momento que lo decimos, bye, ahí se acabó el problema. Dejaste de ser la esponja a partir de ese momento. Y aparte también, yo creo que también aprender que a veces la familia no es la de sangre, ¿no? La familia muchas veces es la que nos arropa, los amigos, ¿no? Que se acercan, muchas veces, pues hasta puede ser la familia lejana, ¿no? Que a lo mejor nos volvemos a encontrar y que sabemos que esa tía, que ese tío nos quiere y está ahí para apapacharnos, o esos amigos que nos encontramos a lo largo de la historia y que honran también quiénes somos y que honran también nuestra honestidad y nuestra verdad. Sí, es importante saberlo porque ahí es cuando surge la autoestima. O sea, ahí te empiezas a querer. Porque bueno, si nos vamos a un plano más profundo como el que nosotros creemos, ¿no? De vidas pasadas y de lo que venimos a hacer aquí, también es una experiencia que se puede aprender mucho de ella. En lugar también de ponernos como de víctimas, ayuda mucho más bien como una aceptación de que así estuvo la familia, ¿no? Y que pues esto me tocó, pero tengo todas las armas porque si bien es cierto que te sentiste desvalido o desprotegido, aunque tuvieras, imagínate, a tantos ahí tratándote de sostener, ahora sabes que también tuviste herramientas gracias a eso que te pasó. Entonces, de las herramientas que tienes, echar mano y claro, en estos casos, si no se puede, pues por supuesto que hay que pedir ayuda y eso no se niega, ¿no? Exactamente, así es. Pero fíjate, esta historia tiene una capa mucho más profunda. ¿Qué secretos tan terribles guardaba esta familia que necesitaban silenciar a su miembro más veraz de una manera tan brutal? Claro, porque ¿qué pasa cuando el dinero y la herencia no es lo único que se esconde? Hay muchas más cosas escondidas ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa cuando el precio del silencio no se paga con dinero, sino que hay cosas mucho más oscuras? Y eso me encanta, porque al final sí es cierto, ni con todo el oro del mundo te compran. O sea, llega un momento, o sea, fíjate, eso está muy interesante porque dices, pues una lanita y ya, porque hay muchas familias que así, hay muchas familias que los callaban porque el abuelo es el que tenía el dinero y entonces todos diciendo lo que diga el abuelo, ¿no? Pero cuando, imagínate tanto que pasó en este caso, que ni el dinero lo pudo callar. Sí, porque esas cosas no se callan tan fácil. También contó que, pues por ejemplo, lo mandaron a Canadá. Es como el dinero hizo que pudieran mandarlo a otro lado, no decimos nada, nadie lo ve. En realidad no es así, porque a la larga estos silencios salen a la luz. Y entonces se tienen que enfrentar con ellos. Y aunque les duela, todo se rompe. Porque después de eso, lo que nos contó es que todo se rompió. O sea, todo fue un caos, en toda la familia. Empezaron también a contar secretos, porque entonces ya empezó a lo mejor, no sé, la cuñada a decir que el hermano le pegaba y que el otro le puso el cuerno y que entonces no sé qué. Me empezó a ver todo ya como que ya era como una olla express, que de pronto pues estalló y ahí fue donde pues todo empezó a fluir ya mucho más, pero lógicamente nunca ya tuvo el apapacho familiar. Entonces por eso lo que decimos es que lo que hay que entender es que a veces no lo vamos a tener, o sea, ya nunca más vamos a tener el apapacho familiar, sino que tenemos precisamente por eso que buscar soluciones en terapias, en buscar también nuestro camino y pues del apapacho, como decíamos, también de personas que nos amen, aunque no sean nuestros familiares. Sí, efectivamente, o sea, no siempre va a ser nuestra familia y a veces la familia no es la que es de sangre. Precisamente hay personas que nos aman incondicionalmente, que nos enseñan el camino del amor y nosotros, en cuanto más sanamos, más nos las encontramos. Entonces, pues por eso hay que estar pendientes, porque no quiere decir con esto que a pesar de estos secretos o herencias que son de veras bastante fuertes para nosotros, no significa que no haya siempre una mano que te diga, ven conmigo, vamos a caminar juntos. Entonces hay que estar abusados, por eso lo importante de sanar, ¿no? Fíjate que precisamente este programa, por eso nosotros llamamos a las ovejitas negras, porque decimos, ¿sabes qué? Somos las ovejitas negras, que somos las que hablamos, las que gritamos, ¿no? Las que decimos, ¿sabes qué? Esto no es así. Y entonces, aunque seamos los excluidos, las excluidas, pues son los que tenemos nuestra verdad, porque entendemos que cada quien tiene pues su manera de ver las cosas, pero digamos, exponemos
ahora sí lo que pasa en las familias y que también a nosotros nos afectó, ¿no? Entonces, pues por eso en este programa, en este episodio más bien, estamos queriendo que ustedes pues estén oyendo esto y que a lo mejor se sientan incluidos. Que digamos como que a veces las historias, cuando uno las cuenta, pensamos que estamos solos, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que cuando la contamos que, a mí me pasó lo mismo, entonces ya no me siento tan mal, por eso somos las ovejitas negras, ¿no? Ya saben que si en un momento dado hay una historia que les hace clic, ¿no? Que de repente digan, oye, esto a mí se me hace muy parecido a mi historia, o yo también quiero contar mi historia, pues aquí estamos para que nos manden sus historias y nosotros poderlas contar aquí. Ya saben, puede ser de forma anónima como esta que estamos contando, o si quieren venir con nosotros al episodio que toque, pues con mucho gusto, ¿verdad, Ana Gabriela? Sí, porque además esperamos que ya teniendo a alguien en vivo que no nos mande la historia nada más, podemos hacer también la sesión un poco de lo que hacemos con su Tzolk'in, para que sepan, por ejemplo, por qué eligió eso, qué viene a hacer, cuál es su misión de vida, y con el que tenga el mayor problema, o sea, hacer toda un análisis de su familia y entonces poder ver también todo el contexto, ¿no? De las energías del Tzolk'in, en este caso. Y luego ver tal vez qué pasa en alguna vida o en las vidas pasadas, como lo que hacemos de regresiones, que haces tú, poder ver dónde está su anclaje y ayudarles así. Yo creo que ahorita lo que habíamos platicado también pues sería, si ustedes quieren contar su historia en vivo, con muchísimo gusto, nosotros, aunque no lo hagamos aquí, porque la regresión no es tan fácil hacerla en vivo y así, seguro quien venga, con muchísimo gusto tiene una regresión a vidas pasadas gratis, sin ningún costo, porque pues lo que queremos también es apoyar. Y bueno, el Tzolk'in si lo podemos hacer aquí, tú lo dirás, Ana Gabriela, pues que sea también un regalo para la persona, que ya sea un completo, ¿no? Todo su análisis completo de su vida con el Tzolk'in. Sí, porque yo creo que eso hacemos, por supuesto que sí, porque se trata de ayudarnos entre todos, pero lo que es interesante es que es más fácil, si está en vivo, nosotros poderles dar una perspectiva en base a nuestra experiencia y a nuestra sabiduría. Entonces, bueno, no dejen de hablarnos o de escribirnos, ¿no? Por si alguien necesita esta ayuda y hacer una comunidad grande. Todas las ovejas, como dice Ana Luz, aquí las esperamos. Así es, el llamado de las ovejas negras. Entonces recuerden que todos los martes a las 8 de la noche sale los episodios. Este fue el episodio 5 y ahorita viene ya el episodio 6 con una historia también muy, muy interesante que tiene que ver con los secretos sexuales de la familia. Eso yo creo que el abuso que se esconde tras algunas familias es impresionante y bueno, ya les contaremos. Esta también va a ser anónima porque pues lógicamente entendemos también la situación, pero yo creo que, no sé, yo creo que si realmente somos honestos, no sé, creo que en todas las familias existe algo ahí. Y porque a veces la verdad detrás del apellido es tan dolorosa que puede destrozarlo todo. Queremos precisamente hacer un parteaguas y empezar a sanar. Así es, así que porque la sangre puede unir, pero a veces la verdad te libera de ataduras que nunca debiste cargar. Bueno, pues si tú has sido una esponja en la familia o te han excluido por decir la verdad, tu voz importa. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y no olvides suscribirte y activar la campanita. El próximo episodio no te lo puedes perder. Acuérdense, en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok también. Y recuerden que también estamos en Spotify, por favor, óiganos en Spotify, ahí también estamos. Busquen la verdad detrás del apellido y ahí estamos también. Así que no se lo pierdan, nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Muchas gracias, Ana Luz, como siempre, un placer estar contigo. Nos vemos pronto. Bye, bye. Bye.